Dios les bendiga, hermanos. Aquí el pastor Juan Saldívar, aquí en Whole Integrity Ministries. En este día vamos a estar en la primera carta de Pablo hacia Timoteo. Vamos a estar en el primer capítulo, leyendo del versículo 12 al 17. En este día vamos a estar hablando sobre el ministerio y la gracia que el Señor tuvo sobre Pablo y cómo Pablo se sintió cuando él estaba escribiendo esta carta hacia Timoteo. Y vamos a también estar hablando cómo nosotros debemos de ponernos en la misma posición que Pablo se encontraba cuando él estaba diciendo que por la misericordia, por el amor, por la gracia del Señor Jesucristo, él llegó a ser el hombre quien vino a ser. Y nosotros vamos a encontrarnos en un lugar donde vamos a adorar y estudiar más y buscar más del Señor como Pablo lo hizo, y a la misma vez crecer en Él. Saber que nosotros somos pecadores, pero a la misma vez que tenemos amor, misericordia y gracia por mediante el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar, vamos a entrar en la palabra y luego vamos a hablar un poquito más de lo que dice la palabra del Señor. Amén. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, Señor. Te agradecemos todo lo que nos has dado hasta en este momento, Señor. Y pedimos, Señor, que nos sigas enseñando, Señor, diariamente más de tu palabra, más de tu misericordia, más de tu gracia y amor, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar tu palabra y llevarla, Señor, donde es necesaria, Señor. Ayúdanos, Señor, a llenar nuestros cuerpos con tu sabiduría, Señor, para poder llevar la palabra donde es necesaria llevársela, Señor. Enséñanos, Señor, cómo usar tu palabra en verdad, Señor, y saber, Señor, cómo usarla para estar contra el enemigo. Te damos, Señor, toda la honra y toda la gloria en este día, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria. Te levantamos en alto. Si el pueblo de Dios dice, amén, hermanos. Amén, amén y amén. Vamos a leer de nuevo 1 Timoteo, la primera carta de Timoteo, de Pablo, a Timoteo. Vamos a estar en el versículo 12 hacia en adelante hasta el 17, leyendo lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Amén. Dice Pablo diciendo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque Él me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemador y perseguidor y injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesús Cristo muestre en mí el primero todo su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí Pablo está leyéndonos, o nos está escribiendo, le estaba escribiendo a Timoteo. Y una de las cosas que me tomó por en caso es de que, por primero dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Ahora nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos cuando leemos ese versículo y pensar qué nosotros estamos haciendo para el ministerio. La segunda cosa que tenemos que preguntarnos es si el Señor nos tiene por fieles. Porque muchas veces si el Señor no nos está usando, significa que nosotros no estamos siendo fieles hacia el Señor. Porque cada persona que el Señor usa, lo usa porque Él es fiel. Amén. Y aquí dice de nuevo Pablo hacia Timoteo: doy gracias a Dios, a quien me fortaleció, siendo Jesucristo nuestro Señor, porque Él tuvo en Él fiel, Él lo tuvo a Él como fiel y lo puso en su ministerio. De nuevo, como si
nosotros supiéramos, no tenemos que tener una parte de un templo, de una iglesia para ser servidores hacia el Señor. Nosotros podemos servir al Señor y demostrar que somos fieles y demostrar que estamos sirviendo al Señor por nuestras acciones diariamente. Nuestro testimonio enseña a muchas personas que nosotros servimos así al Señor. Muchas personas, y vamos a leer aquí en adelantito, van a ser salvos por mediante lo que ven en sí a nosotros. Y cuando nosotros nos enseñamos el testimonio que es agradable hacia el Señor, muchas personas van a encontrar la vida eterna por causa de tu testimonio. El 13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, el injurador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y en incredulidad. Entonces, nosotros conocemos la historia de Pablo, ¿verdad? Él era un perseguidor de los cristianos, los mataba, los perseguía y él blasfemaba contra el Señor hasta que él tuvo ese encuentro con el Señor Jesús, donde le dijo, ¿por qué me persigues? Ahora, nosotros tenemos que entender de que Pablo era uno de los peores y Pablo nos va a decir que él era uno de los peores, pero a la misma vez, él cambió al momento de conocer y tener ese encuentro con el Señor Jesús. Nosotros no debemos esperar tanto tiempo porque nosotros tenemos la palabra del Señor que nosotros debemos estar leyendo y buscando más diariamente de esa relación con el Señor Jesús. Ahora, cuando nosotros nos encontramos en esa posición donde estamos recibiendo palabra del Señor Jesús, debemos poner atención y obedecer su palabra. La cosa es de que en muchas ocasiones, nosotros preguntamos por qué tenemos que escuchar la palabra de Dios y muchas veces preguntamos si es la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos encontramos en ese lugar, nosotros tenemos que entender. Porque muchas personas viven por este mundo y van por este mundo simplemente escuchando la palabra del Señor, pero nunca la leen por sí mismo. Nosotros nos tenemos que encontrar en un lugar donde nosotros no solamente conocemos su palabra, pero conocemos el autor de la palabra. Y la razón por qué eso es tan importante es porque muchas veces nos vamos a encontrar con personas que predican y enseñan, pero no están enseñando correctamente. Y si nosotros conocemos la palabra del Señor, nos pegarían en la palabra o tendríamos nosotros ese reflejo de que esa palabra no es correcta. Ahora, tomamos el ejemplo porque muchas personas dicen, oh, pues todos los cristianos creen esto y creen lo otro. No, muchos cristianos verdaderamente creen muy diferente. Y la razón por eso les puedo decir es gran ejemplo. El enemigo conoce la palabra, pero la usa para su beneficio. Y cuando él comienza a usar la palabra con otros que son débiles, les enseña que la palabra es en cierta parte verdad, pero de su manera de cómo interpretarla. Ahora, cuando nosotros conocemos la palabra del Señor nos ha enseñado de que hasta el enemigo tentó de tentar hasta el mismo Señor Jesús, el que es la palabra, el que era la palabra. Y ahora nosotros podemos decir, oh, pues nosotros no somos tan débiles, no somos tan fuertes como el Señor Jesús. La palabra del Señor nos ha dicho que más grandes cosas todavía vamos a hacer nosotros, el que cree en Él y en que le envió su Padre. Ahora, si nosotros podemos saber si el Señor Jesús fue tentado por el enemigo, entonces nosotros debemos tener suficiente poder y fe para poder también ser tentados por el enemigo y no caer en tentación. Ahora, aquí el hermano Pablo nos está diciendo en el versículo tiene que habiendo ellos sido antes blasfemador y perseguidor, él fue todo eso, pero a la misma vez en este versículo que vamos a leer nos va a enseñar de que todavía tiene la oportunidad de ser salvo. Amén. Dice en el 14, por la gracia de nuestro Señor pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Que nos está enseñando de por su amor nosotros podemos tener otra oportunidad. Nosotros tenemos esa habilidad, esa gracia que el Señor nos ha dado y por mediante de su palabra nosotros podemos recibir gracia, recibir misericordia, recibir varias diferentes cosas. Amén. Ahora aquí, en el 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Imagínate, Pablo está diciendo que yo soy el primero, yo soy el peor. Amén.
Nos está diciendo que Él, siendo quien era y quien fue, el Señor todavía lo pudo usar para su reino, para su voluntad, para su, ¿cómo se llama? Para su, ¿cómo se dice? Obra, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender de que el Señor puede usar a cualquier persona. El Señor no le importa si eres rico, pobre, alto, grande, nada de eso. Él le importa lo que está en tu corazón. Y si está en tu corazón a servir al Señor, entonces busca más. Déjate ser usado por mediante del Señor y no tengas miedo cuando el Señor te mande a hacer algo. No preguntes, no cuestiones. Simplemente ve y haz lo que el Señor te ha mandado a hacer. Ese es el versículo 15. El 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesús muestre en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Ahí nos está diciendo el Señor, el hermano Pablo, de que nosotros debemos ser usados de cierta manera, de que otros nos van a ver a nosotros y querer ser iguales. Y cuando nosotros nos ven, van a usar nuestro testimonio para decidir si ellos quieren seguir al Señor Jesús o no. Ahora, ¿cuántas veces te han dicho a ti, oh, yo quiero ser como tú porque tú amas y adoras y todo lo demás al Señor? La cosa es de que en verdad no es lo que están viendo hacia nosotros, nos están viendo el Espíritu del Señor en nosotros. Y eso es lo que ellos deben de estar siendo y recibiendo y mirando. Es el Espíritu del Señor adentro de nosotros, en medio de nosotros. Y cuando nosotros nos encontramos en un lugar de sabiduría, debemos de entender de que cuando nosotros tomamos esas dos cosas, esas cosas que el Señor nos ha enseñado, nosotros, la gente va a ver el Espíritu del Señor, no a nosotros. Que van a ver las cosas que nosotros hacemos para el Señor y decidir que eso también son las cosas que ellos quieren ver. Entonces, cuando ellos ven que nosotros nos reímos, que nosotros tenemos gozo y alegría en los tiempos oscuros, ellos no van a entender de que es el Espíritu del Señor adentro de nosotros que todavía nos está dando ánimo y amor y gozo. Ellos solamente ven que el Señor está en nuestras vidas. Y hasta que ellos se den cuenta de lo que está alrededor de nosotros, en nosotros, ellos deben de entender de que el Señor mueve adentro de nosotros el Espíritu que nos anima y nos enseña que no nos debemos de preocupar. Entonces aquí en el versículo 16, que cuando Pablo dice que pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesús Cristo muestre en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. En otras palabras, nosotros nos van a usar de ejemplo. Entonces, si algo les va mal en la vida, nos van a echar la culpa a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que convencieron a esas personas a querer una vida con el Señor. Si nosotros cometemos errores, a nosotros nos van a echar la culpa en pocas palabras. Es por tu culpa que yo llegué aquí. Porque a gente le encanta echarle la culpa a cualquier otra persona. La cosa es de que nosotros a cada momento entendemos que el Señor está en control. Cosas buenas y cosas malas van a suceder, pero como nosotros reaccionamos a eso, eso es lo que verdaderamente importa. Amén. Y el último versículo: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. De nuevo, al final del día, no nos debemos de glorificar, no debemos de darle gloria a nadie más que a Él, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos encontramos en una posición donde nosotros nos estamos comenzando a sentir un honor, una gloria que gente nos está recibiendo a nosotros, tenemos que humillarnos, como dice la palabra del Señor, y dirigirlos de nuevo a la palabra. Porque el Señor es el que debe de recibir la honra, debe de recibir la gloria, debe de recibir todo de nosotros, no nosotros. El Señor nos va a honrar a nosotros, nos va a exaltar a nosotros en nuestro tiempo, pero nosotros no debemos estar tomando la gloria que es del Señor. Amén.
Pablo nos estaba diciendo en la carta aquí de Timoteo de que nosotros debemos de recibir lo que es del Señor y dársela al Señor, ¿verdad? Le estamos dando la honra, le estamos dando la gloria, le estamos dando el honor a nuestro Señor. Aquí dice el Rey de los signos, inmortal, invisible. Y debemos de darle todo al Señor. Nuevos, viejos, antiguos, niños, grandes. Dale ese honor así al Señor porque Él se lo merece, nosotros no. Nosotros somos siervos. Nosotros somos siervos y estamos dando lo que el Señor nos ha enseñado. Entonces al final del día, el que debe de recibir la honra, la gloria, el amor y la gracia es Él, no nosotros. Nosotros simplemente estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer por mediante su Hijo amado Jesucristo. Y nosotros nomás somos reflejos de lo que Él es en nuestras vidas. Amén, hermanos. Dios nos los bendiga de nuevo. Pastor Juan en Holy Integrity Ministries. Espero que ustedes sigan leyendo su palabra, sigan estudiando su palabra. Porque como dice la palabra, no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Hacer lo que la palabra del Señor nos ha mandado a hacer. Amén. Para que nosotros podamos ver qué verdaderamente se significa estar en honor y gloria del Padre Celestial. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor de nuevo porque Él nos ha enseñado que nosotros no debemos de tener la honra y gloria, sino que Él, la misericordia y todo lo que nosotros tenemos viene de Él. Vino con Pablo, vino con nosotros pecadores, y recordar que Él dijo en su palabra, Él vino a salvar a los pecadores. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias, Señor, de nuevo, Señor, por todo lo que nos has dado, Padre. Deja, Señor, que seamos, Señor, utilizados, Señor, por ti, tu Espíritu Santo, Señor. Úsanos, Señor, para llevar tu palabra, para llevar tu poder, Señor, para sanar, para liberar, Señor, para adorar, Señor. Y dejarnos, Señor, amarnos más unos a los otros diariamente más, Señor. Dándote honra y toda la gloria en cada momento. Pedimos, Señor, que estés con nosotros y sigas con nosotros, que nos perdones nuestras ofensas y que nos enseñes, Señor, por mediante tu palabra, que ilumina nuestro camino, donde debemos de pisar. Te damos la honra y toda la gloria, Señor, en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. El pueblo de Dios dice, amén. Amén, hermanos, de nuevo. Hasta la próxima. Dios me los bendiga. Pastor Juan aquí en Holy Integrity Ministries.